Y si fuera posible, anticipar el final de una guerra. No con una bola de cristal, sino con un método, un sistema, que lee los patrones del pasado para, de alguna forma, trazar un mapa del futuro. Hoy vamos a meternos de lleno en una teoría bastante poco convencional que busca hacer justamente eso, pronosticar cómo va a terminar el conflicto actual entre Estados Unidos e Irán. Para entender la magnitud de esto, pongámonos en contexto. Estamos a principios de 2026. El mundo, como se imaginan, está en vilo. Donald Trump está de vuelta en el poder en Estados Unidos y al mismo tiempo, una escalada militar en Medio Oriente tiene a todo el planeta conteniendo la respiración. Pero, ¿y si resulta que alguien vio venir esta misma crisis, hace 2 años? Bueno, aquí es donde la historia se pone de verdad interesante. Miren, en mayo de 2024, cuando casi todos los medios lo daban por imposible, un analista se lanzó con 2 predicciones que sonaban, a locura. Primero, que Donald Trump ganaría las elecciones. Y segundo, que Estados Unidos entraría en guerra con Irán. Hoy ambas cosas son una realidad. Y eso, claro, nos obliga a prestarle muchísima atención a su tercera predicción, que Estados Unidos perderá esta guerra. Ok. Para entender cómo se puede llegar a esas conclusiones, tenemos que desmenuzar el método. Y no estamos hablando de profecías ni nada por el estilo, sino de un marco de análisis muy específico que busca leer, por así decirlo, las rimas de la historia. Este método se llama historia predictiva, y lo que hace es combinar la teoría de juegos con el análisis de patrones históricos estructurales para intentar proyectar el curso de los eventos. La idea central es fascinante. La historia no se repite, pero vaya que rima. Todo el análisis se apoya en 3 grandes pilares. El primero es la estructura. Hablamos de fuerzas que no cambian de un día para otro, como la geografía o los sistemas económicos. Segundo, los incentivos, o sea, lo que cada jugador realmente quiere, no lo que dice en público. Por ejemplo, un país puede decir que busca la paz, pero su verdadero motor podría ser el control de un recurso vital. Y tercero, la historia misma. Se trata de identificar esos patrones que se repiten una y otra vez, de ascensos y caídas de imperios. Y aquí viene un dato que es de verdad increíble. La inspiración para todo este método no viene de un think tank de Washington, sino de la ciencia ficción. Concretamente de la psicohistoria de la famosísima saga Fundación de Isaac Asimov. Obviamente es una versión adaptada al mundo real, claro. Muy bien, ahora sí, con estas herramientas vamos a aplicar el modelo al conflicto actual para tratar de entender qué es lo que de verdad está en juego, mucho más allá de los titulares de noticias. Y aquí es donde la cosa se pone, bastante reveladora. Hay un contraste tremendo entre los objetivos declarados y los que el análisis propone como los reales. Oficialmente, la misión es detener el programa nuclear de Irán y traer estabilidad. Sin embargo, esta teoría sugiere que el verdadero objetivo es otro, mantener a toda costa el sistema del petrodólar. O sea, el acuerdo que básicamente obliga al mundo a comerciar petróleo en dólares, que es un pilar del poder financiero de Estados Unidos. Y claro, ese sistema depende de quién controla el petróleo. Y los demás jugadores, por supuesto, tienen sus propias agendas ocultas. Irán, antes que nada, juega a la supervivencia y a ser reconocido como una potencia regional de peso. Israel, según esta teoría, está básicamente audicionando para ser el nuevo jefe de la región, para reemplazar a Estados Unidos. Y los estados del Golfo, ellos solo quieren sobrevivir. Y para eso, se van a alinear con quien parezca que va a ganar. Y lo harán muy rápido. Uno de los problemas más grandes para Estados Unidos es puramente estructural, casi matemático. Miren esta asimetría de costos porque es brutal. Por cada dron iraní, que cuesta unos $50,000, se necesita un misil interceptor que cuesta más de $3 millones. A largo plazo, esto es una sangría económica, una guerra de desgaste que el Pentágono simplemente no puede ganar. Entonces, conociendo los intereses reales y estas duras realidades estructurales, ¿cómo termina la guerra? Pasemos ahora a la parte más contundente del análisis, la predicción final. El modelo plantea 2 escenarios, 2 caminos. El primero, continuar solo con una guerra desde el aire. Sería un conflicto de desgaste, carísimo, y terminaría con una retirada de Estados Unidos. Una derrota, sí, pero no una catástrofe. El segundo escenario, una invasión por tierra. Esa es otra historia. Eso activaría el plan de defensa que Irán lleva 25 años preparando, y según este análisis resultaría en una derrota catastrófica, de las que ponen fin a un imperio. Por lo tanto, el punto clave es este. El análisis deriva en 3 predicciones súper concretas. Primero, no va a haber una invasión terrestre a gran escala. El costo es sencillamente demasiado alto.
Segundo, la presión económica y política forzará una retirada de Estados Unidos de Medio Oriente en los próximos 12 a 24 meses. Y tercero, el vacío de poder lo llenarán dos potencias regionales, Irán e Israel, que establecerán un nuevo equilibrio de poder en la zona. Ahora, es fundamental hacer una pausa aquí. La pregunta del millón es, ¿quién está detrás de estas predicciones tan audaces? ¿Estamos hablando de un profeta o de un simple provocador? Pues bien, la persona es Yang Shueqin. Y no es el típico analista geopolítico de Washington. Educado en Yale, ex reformador del sistema educativo en China, su perfil le da una perspectiva única. Una mezcla de pensamiento occidental con una visión mucho más cíclica de la historia. Algo muy propio de Oriente. Pero claro, un método así tan diferente no está libre de controversia, ni de lejos. Los críticos lo apodan el Nostradamus de China y lo acusan de elegir solo las analogías históricas que le convienen, ignorando las que no encajan en su modelo. También se dice que simplifica demasiado la geopolítica y que su método parte de premisas que es imposible verificar. Es súper importante tener en cuenta estas críticas para tener la foto completa. Entonces, con todo esto sobre la mesa, ¿qué valor podemos sacar? Quizá la clave no es verlo como un intento de adivinar el futuro, sino de otra manera. A lo mejor el verdadero valor de este tipo de análisis no es ser una bola de cristal, sino funcionar como un sistema de alerta temprana. Como un mapa que, aunque no sea perfecto, sí nos muestra dónde están los precipicios en el camino. Y la necesidad de estas alertas es urgente. Para que se entienda, hay que ver este dato. El 70% de las cadenas de suministro mundiales atraviesan zonas de alto riesgo militar en este preciso instante. Cualquier conflicto que se descontrole podría tener un efecto dominó devastador para la economía de todos. Este análisis nos trae a la memoria una lección histórica muy antigua. Al igual que la antigua Atenas, que envió su desastrosa expedición a Sicilia y jamás se recuperó, una superpotencia puede caer en la trampa de subestimar una guerra lejana y terminar agotando su propio poder en el proceso. Y así llegamos a la reflexión final. Si logramos ver estos patrones, si podemos escuchar las rimas de la historia antes de que nos lleven al desastre, ¿tendremos el poder de cambiar el final del poema? ¿O estamos condenados a repetir el mismo ciclo una y otra vez?